sí es el asunto de la imagen traumática, ¿no? De lo que se llama Roland Barthes, la imagen traumática, y de este proceso de descolocamiento de la, como él le llama, el colapso de la percepción que produce la imagen traumática, en la medida que logra desarticular las integridades que constituyen la experiencia del mundo. Ese es el punto de la imagen traumática. Pero también la imagen traumática, de alguna manera, va desactivando su potencial traumático, y esto tiene implicaciones sociohistóricas, en la medida que la sociedad se habitúa al trauma. Si, digamos, al comienzo de toda esta última etapa de violencia en México, los descabezados, los descuartizados, los cuerpos destazados nos resultaban profundamente inaceptables, inquietantes hasta el fondo de nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra cultura, yo creo que fundamentalmente porque descolocaban la creencia de nuestra condición civilizatoria. Si la aparición de estas imágenes lo que pone en juego es una interrogación sobre el estado de civilización en el que nos encontramos, sobre los pactos civilizatorios, sobre el contrato social, en última instancia. Y la sobreabundancia de imágenes de este tipo lo que va poniendo en juego progresivamente es la idea de que en realidad esto parece ser quizás parte del orden del simulacro, el estado de civilización, el pacto social. Y progresivamente nos vamos adecuando, adaptando, vamos asimilando que ese estado de civilización no es definitivo, es parcial, es fragmentario, y que también nuestro estado es el de la barbarie. Y esto es una nueva constatación, es una constatación importante, que no solamente corresponde a la sociedad mexicana, es un problema mucho más amplio. El problema de la convivencia entre civilización y barbarie es el problema de la modernidad en su conjunto. La modernidad se establece como un proyecto de expansión, de realización de la civilización, fundamentalmente a partir del modelo de la Ilustración. Pero el montaje de ese sistema civilizatorio moderno, ilustrado, se produce a partir y en la dinámica de un proceso de barbarie contra los otros. De varios procesos de barbarie, un proceso de barbarie contra los otros, y como decía Bolívar Echeverría, un extraordinario filósofo ecuatoriano-mexicano fallecido ya hace un par de años, en la barbarie interior a la propia modernidad. Esta idea de cómo la modernidad en su crecimiento, en su desarrollo, va generando una especie de guerra interior, que pasa de múltiples maneras, ¿no? Que pasa en términos de clase, sin lugar a duda, en términos de la relación entre la gran acumulación económica que implica el capitalismo y a la vez la dinámica de extensión de la exclusión, de la pobreza, de la miseria, todo esto, ¿no? La voracidad del capital, son formas de avance, de progreso de esta barbarie al interior mismo de la civilización, ¿no? Es todo un problema, es una de las cuestiones más interesantes, y esto se expresa en las imágenes. Esto aflora en la mirada, se convierte en formas de ver, se convierte también en adecuaciones, asimilaciones, aceptaciones que constituyen, digamos, la matriz del ver. Ese es un poco parte del problema que quiero plantear aquí a ustedes. Muchísimas gracias, Yolanda. Quiero agradecer también a Carmen Castañeda que me haya invitado nuevamente, que tenga paciencia y me siga invitando todavía. A Guadalupe García, que por ahí debe estar trabajando, se la pasa trabajando esa niña, también gracias a Guadalupe. A Elodia también le agradezco mucho la invitación, y a Alejandro, que me va a ayudar aquí con algunas imágenes. Así es, Irlanda, perdóname, Irlanda, muchas gracias. Bueno, bien, me gustaría que viéramos algunas secuencias de una película de Bergman del 66, una muy importante película de Bergman del 66 que se llama Persona. Vamos a ver 3 fragmentos y no los voy a explicar.
Solamente lo vamos a ver y quiero que quede como un fondo de problematización de algunas de las cosas que quiero plantearles. Y lo que logramos que espotear el video, les quisiera plantear otra imagen, además de las imágenes de Bergman que vamos a ver. Quisiera traer aquí a su imaginación otra figuración. En medio de la bancarrota económica y de la desolación moral por la muerte de su esposa y 3 de sus hijos, Rembrandt pinta la sublevación de los Bátares. Es una obra monumental, es una obra portentosa que produce Rembrandt. Es una obra monumental, una obra portentosa que produce Rembrandt, que tiene como finalidad representar a los patriarcas de lo que en el mundo moderno sería Holanda, en la ceremonia previa a su sublevación frente al ejército romano en el 69 a.C. En torno a esa pintura de Rembrandt había una doble esperanza, digamos. La esperanza del Consejo de la ciudad de Ámsterdam, que esperaba con la pintura de Rembrandt producir una imagen capaz de agrupar, de convocar la memoria colectiva, de que esa imagen de alguna manera se constituyera en una figuración en la que podía un pueblo entero reconocerse, y ese pueblo tendría en esa imagen una manera de descifrar su pasado y de tener un orgullo de su pasado, ¿no? Una típica tarea, digamos, del poder. El poder construye las imágenes que requiere. Esa era la finalidad que para el Consejo de la ciudad de Ámsterdam, tenía la pintura de Rembrandt. Pero además había otra expectativa, la expectativa del propio Rembrandt, que con esa pintura pensaba que podría recuperarse de la condición de miseria en la que se encontraba y de la condición de exclusión social en la que se hallaba, después de haber sido vanagloriado y de haber sido muy apreciado por la aristocracia, por la misma aristocracia que luego le volvió la espalda cuando Rembrandt decidió, digamos, pintar lo que él pensaba que debería de pintar. Esa obra de Rembrandt es rechazada por el Consejo de la ciudad de Ámsterdam cuando la presenta. Era una obra que estaba destinada a la bóveda central de la galería de la ciudad, de la recientemente reconstruida galería de la ciudad. Digamos, era el espacio de representación pictórica más importante de la ciudad. Y allí estaba destinada la pintura de Rembrandt. Sin embargo, la pintura no logra su objetivo y el Consejo de la ciudad la rechaza. Pero no solo la rechaza, sino que además le parece que esa pintura es una ofensa y un oprobio. Le resulta inadmisible, le resulta inaceptable. ¿Qué tenía esa pintura que produce tal colapso entre la mirada del Consejo de la ciudad, de las autoridades de la ciudad, y la mirada del propio Rembrandt? Es algo que vale la pena preguntarse. Es interesante que después del rechazo que hace el Consejo de la ciudad a la pintura de Rembrandt, el propio Rembrandt entra en un proceso de caída que lo lleva hasta su muerte en 1668, después de que muere Hendrick, su amante, en el 63, y después de que muere Titus, su último hijo vivo. Rembrandt muere en una casa en los suburbios de la ciudad, después de que, a partir de las deudas que tenía con Hacienda, pierde su casa en el centro de la ciudad, dentro de la ciudad, y entonces tiene que irse a vivir a los costados de la ciudad, en las afueras de la ciudad. Y este desplazamiento significó, pues, exponerse a la peste, lo que implicó la muerte de 3 de sus hijos, la muerte de su esposa, luego la muerte de Hendrick, de Titus, y luego la muerte de él, ¿no?
por un tratamiento muy duro de Hacienda respecto a Rembrandt, diferencial con el tratamiento que hacía Hacienda con los otros pintores cortesanos de la época. ¿Qué tenía la obra? Yo creo que lo que tiene la obra de Rembrandt, que a propósito no la estoy presentando, lo que tenía la obra de Rembrandt era una renuncia a complacer la expectativa del Estado. Lo que tiene la obra de Rembrandt es una opción por la sinceridad en la mirada, una apuesta fuerte por mirar de frente el pasado, de mirar el rostro del pasado. Los Bátavés no aparecían en la pintura de Rembrandt como esos hombres cultos y hermosos con ropajes sofisticados. No eran, digamos, esos prohombres que esperaba el Consejo de la Ciudad. Era más bien un grupo de bárbaros. Un grupo de bárbaros que decidían confrontar al ejército, del cual eran mercenarios, por un acuerdo práctico y por sus propios intereses. Los rostros, los cuerpos, el ropaje rompía con el canon barroco, con la belleza cuidada, con los lujos en los ropajes, con el esplendor monárquico. Aparecían en la pintura de Rembrandt, en la sublevación de los Bátavés, aparecían los rostros con su fealdad, con su vejez, con su decrepitud, incluso uno de ellos está tuerto. Lo que está haciendo Rembrandt es desafiar la doxa estética, está desafiando la verdad histórica del Estado. Está diciendo, miremos de manera clara el pasado y reconozcamos que no provenimos de una condición heroica, que no somos un pueblo superior, sino que nuestro origen está en esa barbarie. Ahora, la negación que los burócratas del Consejo de la Ciudad hacen de la obra de Rembrandt me parece que pone un contraste de miradas muy interesante. Frente al refinamiento, al artificio, al lujo de los burócratas que rechazan la obra de Rembrandt, esta mirada de los burócratas resulta patética frente a la pureza venal de los bárbaros que Rembrandt está representando. Prefiere, digamos, Rembrandt en ese sentido la fealdad cierta a la belleza cosmética, la brutalidad genuina, digámoslo así, frente al refinamiento corrupto y perverso de los ojos que miran su pintura. Y Rembrandt en esa decisión opta, digamos, por la miseria, por la bancarrota económica, por la exclusión social, antes que renunciar a su mirada clara, a esa mirada poderosa, profunda que aparece en el resto de sus obras, a esa mirada capaz de reconocer una verdad humana, la verdad del dolor, la verdad de la pasión, de las interrogaciones, esa verdad humana profunda que en su propia obra aparece como una verdad pictórica y una verdad poética, no una verdad epistemológica, una verdad poética. Lo que pretendemos es acercarnos a una estética de la mirada. Tengo que decir que obviamente no podemos realmente presentar en el tiempo que tenemos los elementos estructurales de una estética de la mirada. Podríamos decir que lo que vamos a hacer es una aproximación a la estética de la mirada y trataré de presentar algunos de los problemas condicionantes de una estética de la mirada. Eso es todo lo que podemos hacer ahora. Para empezar, hay que reconocer que el término estética, la categoría estética, es una de esas categorías complejas, un poco ambiguas, que abarcan tanto el fenómeno que tienen como objeto, como la disciplina o la ciencia que estudia dicho objeto. Entonces tiene esa inestabilidad conceptual, digamos. En una forma muy clásica, la estética se ha pensado como el estudio de lo bello, como la ciencia o la disciplina
del estudio de lo bello. Hoy en día ya no creeríamos que es una ciencia y tendríamos serias dudas respecto a los límites de las disciplinas. Y tampoco creeríamos que el objeto de la estética es lo bello. Lo bello ha sido trasvasado de una manera intensa por la producción artística y por la experiencia estética. No tiene que ver con lo bello, va mucho más allá de lo bello, rebasa lo bello, y la idea de ciencia es francamente incompatible con algunos de los problemas y del locus, del discursus, de la propia estética. Pero quizás lo que constituye el horizonte del pensamiento estético es el campo de la sensibilidad, es el problema de la sensibilidad. El territorio de lo sensible es el territorio de lo estético. Pero no de cualquier sensibilidad, sino de una sensibilidad peculiar, de una sensibilidad específica. La experiencia sensible estética. Yo creo que hoy para nosotros la posibilidad de una estética de la mirada, y en general creo que la posibilidad de cualquier estética, implica una relación vicaria con el pensamiento kantiano, con Kant. Porque creo que en Kant se alcanza la clarificación de ese horizonte específico de la experiencia estética. Pero a la vez necesitamos rebasarla. Necesitamos, digamos, identificar cuál es el punto kantiano sobre la estética y a la vez necesitamos rebasar ese punto kantiano, ¿no? Me parece que el elemento clave de la cuestión kantiana sobre la estética es la gratuidad de la sensibilidad. Es el principio de la autonomía de la sensibilidad. Es el principio de una sensibilidad no sometida a los intereses y a las necesidades prácticas, ni a los intereses ni las necesidades epistemológicas. Digamos, esta suerte de experiencia sensible se abriría o adquiere su lugar frente a la experiencia cognoscitiva y frente a la experiencia práctica. En medio o en un lugar distinto de la experiencia cognoscitiva y de la experiencia práctica estaría el horizonte kantiano de lo estético. Frente a una pintura de Tiziano o una pintura de Rafael, mi contemplación alcanza un estatuto estético, pensaría Kant, en la medida que esa contemplación está liberada de cualquier impronta práctica, de cualquier necesidad. O frente a un atardecer en el Vaupés, en esos mares verdes de hierba alta, en la que el sol se vuelve rojo y hace de todo el horizonte una suerte de cúpula roja que luego quema el verdor de la hierba e inmediatamente después desemboca en una oscuridad total, profunda, que resulta progresivamente perforada por una infinidad de luces en esa constelación del cielo nocturno del Vaupés, esos instantes que capturan mi percepción. En la medida que mi percepción resulta capturada por esos instantes de la luz y que la percepción se entrega a esa experiencia, asistimos o emerge propiamente el lugar de la sensibilidad estética. Si miro el atardecer, si miro las llanuras, calculando cuántas reses caben en ese lugar, o tratando de indagar cuánto valdría ese terreno, o preguntándome por las especies endémicas de la región, o tratando de calcular el movimiento de los astros, abandoné el territorio estético y entré en otro territorio. El planteamiento kantiano es: el territorio estético implica esa libertad, esa entrega de la percepción a la pura sensibilidad.
a lo que me ofrece el evento de la naturaleza o la obra humana como pura forma para mis sentidos y para mi percepción. Eso mismo que puedo experimentar frente a una obra de Leonardo, o que puedo experimentar cuando escucho una de las piezas de Mahler, ¿verdad? A eso es a lo que se está refiriendo Kant con la autonomía de lo estético. Lo estético alcanza entonces en ese sentido un lugar propio, peculiar, específico, irreductible. Yo creo que el punto más alto de la estética kantiana se alcanza en el movimiento del formalismo posterior, muchos años acá, especialmente en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, particularmente con el formalismo ruso de la Escuela de la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético, un grupo de formalistas, filósofos, filólogos, estetas que se reúnen en San Petersburgo y que realizan un proyecto de estudio del lenguaje poético. Ahí alcanza su lugar más alto en las obras de Shklovsky, de Eschenbaum, de Tomaszewski. Claro, en Eschenbaum, Tomaszewski, en ellos, en Jacobson, Mukarovsky, en ellos la autonomía kantiana se reúne con el paradigma de la lingüística estructural de estirpe saussuriana. Entonces ahí se constituye propiamente un modelo muy formalista, capaz de acceder a las obras más allá de sus autores, más allá de las sociedades en que se producen, por la pura forma, por la pura configuración. Incluso el contenido es una configuración. Si la autonomía kantiana alcanza su punto más alto en ese formalismo, porque todo lo estético se convierte en una estructura formal, digamos, separada de la continuidad del mundo. Y ahí está el principio, yo creo, de la reacción ante Kant, el principio de una estética y de la necesidad de una estética post-kantiana. Esa estética post-kantiana tiene muchos capítulos y muchos elementos. No voy a plantear aquí esos distintos capítulos, esas distintas líneas de una estética post-kantiana. Una de esas líneas fundamentales, sin duda, es el desarrollo de la pragmática. Pensar ya no la obra como una autonomía, como una forma pura, separada del mundo, sino de pensar la obra en relación con la experiencia humana, con los vínculos sociales, con la experiencia de su fruición, de su apreciación, etc., ¿no? El punto aquí me parece que son dos cosas claves. Primero, el reconocimiento de que esta autonomía es relativa, de que esta autonomía, la sensibilidad, es el eje de la obra. En ese sentido, la dimensión estética domina sobre las otras dimensiones de la obra o de la experiencia, pero a la vez está en conexiones con el mundo, está conectada con el mundo. Esta es la discusión esta es parte de una discusión filosófica y teórica muy importante que se da entre Theodor Adorno y Walter Benjamin, una discusión al interior de la Escuela de Frankfurt. Es la discusión por las relaciones de continuidad o discontinuidad entre el arte y la vida. El problema de las relaciones de continuidad o discontinuidad del arte y la vida. La respuesta de Adorno, muy kantiana, es que el arte tiene una separación de la vida, implica una autonomía respecto a la vida, una diferencia respecto a la vida. Nada más hago un paréntesis. Esta concepción de Theodor Adorno de la autonomía del arte, muy kantiana, como lo pueden apreciar, tiene su más clara realización en la crítica que formula Theodor Adorno y Max Horkheimer a la modernidad en un texto clave que se llama Dialéctica de la Ilustración.
dialéctica del iluminismo. En Dialéctica del Iluminismo hay un capítulo particularmente importante que se llama La industria cultural, en el que Adorno y Horkheimer tratan de dar cuenta teóricamente, sociológicamente, del desarrollo de las grandes industrias culturales. Ustedes saben que Adorno y Horkheimer emigran de Alemania hacia los Estados Unidos, hacen un periplo por Europa para escapar de la persecución de los nazis. Benjamin no se va de Europa y termina suicidándose cuando es capturado por los nazis. Adorno y Horkheimer sí emigran, llegan a los Estados Unidos y se establecen en Nueva York. Y en Nueva York fundan el Instituto de Investigaciones Sociales. Y en ese Instituto de Investigaciones Sociales tratan de dar de repente me voy a debrayar, pero vale la pena. En el Instituto de Investigaciones Sociales se plantean el problema de realizar un diagnóstico de la sociedad contemporánea a partir de la teoría crítica. Digamos, renovar la perspectiva crítica que desde el siglo XIX nos resultaba, digamos, dando una lectura global de la civilización. En ese sentido, entonces, Horkheimer y Adorno se encuentran en Estados Unidos con un fenómeno que ya aparecía en Europa, especialmente por todo el movimiento nazi y por la propaganda nazi, por el cine nazi y por la radio nazi, pero que en Estados Unidos tiene unas dimensiones inimaginables, ¿no? El desarrollo de los mass media, el desarrollo de la radio, el desarrollo de la prensa, de la cinematografía, como esas grandes industrias, ¿no? Y Adorno y Horkheimer leen esta industria cultural como un proceso de banalización, de trivialización, de superficialización y de mercantilización de la cultura. Ese es el punto de Adorno. La cultura se viene desarticulando la conexión entre la cultura y la producción de los pueblos y la conexión entre la cultura y el espíritu humano, porque al producirse en los medios de comunicación, en los mass media, se someten a un aparato técnico burocrático que deshace, digamos, su esencia de sentido. Entonces, desde esa perspectiva, para Adorno, el arte tiene una gran diferencia con la cultura de masas. Y esa diferencia con la cultura de masas tiene que ver con su autonomía, con su posibilidad de ponerse ante la vida y ejercer, digámoslo así, un juicio, una elaboración, una interpretación, un trabajo sobre los elementos simbólicos que la vida ofrece para ser reconvertidos y elaborados estéticamente por la obra. Discontinuidad, mundo-vida, mundo-vida, arte, ¿cierto? En Benjamin la cosa se ve de otra manera. Benjamin dice, el arte forma parte de la vida y su potencia para cuestionar la vida es parte de la continuidad existencial, de la trama de los propios pueblos, de la propia cultura. Esto además porque Benjamin visibiliza el consumo que tienen las masas de la cultura de masas como digamos, lo ve en otra clave. Lo ve en la clave de la posibilidad de las masas de deshacer, y este es el punto clave, de deshacer el magnetismo aureático de las obras clásicas. La autonomía kantiana de la obra se convierte en una suerte de aureola de gracia, en una suerte de condición hierofánica de la obra de arte. Entonces, la obra de arte sería una producción excepcional del espíritu humano, según algunos de los románticos, una iluminación, una cosa aparte del mundo. A eso le llama Benjamin el aura. Y entonces lo que plantea Benjamin es que el desarrollo, especialmente de la cinematografía, deshace el principio del aura.
y deshace el principio del aura por dos razones fundamentales. Porque el aura implica la unicidad absoluta de la obra, de su creación y de la experiencia, lo podemos decir ahora nosotros así, de su fruición. Por eso piensa un poco Benjamin, la tradición se ejerce en una especie de ocultamiento y mostración de la obra. La obra nunca se muestra del todo, sino que hay unas reglas, hay unas condiciones ceremoniales en los museos, unas condiciones ceremoniales en los distintos recintos, que son todos aureáticos para ver la obra como un objeto de veneración y de culto. Entonces, Benjamin ahí apunta un criterio, un principio crítico muy agudo. Dice, si todo el asunto kantiano es la autonomía de la sensibilidad estética frente a otras sensibilidades, en el corazón mismo de esta autonomía está su dislocación o su disolución. Porque la obra, porque la experiencia y porque la obra constituye una forma secular religiosa. Son objetos de veneración. Entonces, un poco lo que está planteándose ahí Benjamin, lo que se está planteando Benjamin, es que en la obra de arte, digamos, la obra de arte se asume por la tradición como el resultado de una creación inhumana, sobrehumana, en el orden de lo divino, en el orden de lo sacro, ¿verdad? Y en tanto que está en el orden de lo sacro, es única, es irrepetible, solamente accesible en momentos rituales. ¿Qué es lo que se plantea Benjamin? El desarrollo de la cinematografía de masas deshace ese principio de unicidad. Y lo deshace en varios sentidos. En el sentido del uso social de la cinematografía, de la narrativa cinematográfica, donde la narrativa cinematográfica resulta reapropiada, resignificada, procesada por los múltiples públicos. Y porque la lógica técnico-productiva, creativa de la propia obra cinematográfica es su multiplicación, su multiplicidad. No tiene sentido el problema del original en el horizonte de la producción cultural de la industria cultural. Estamos frente al principio de la réplica, sin original. La multiplicidad de reproducciones donde todas tienen el mismo valor y donde el problema del original ya no tiene ningún sentido. Bueno, este asunto tiene grandes profundidades, es un asunto que tiene muchísima mayor complejidad. No puedo desarrollarla aquí, pero solamente quiero indicar eso. Esto nos obliga entonces a pensar el problema estético en otro orden. Pensar este problema estético en unas condiciones, primero, de reconocimiento de las conexiones entre la producción estética y la lógica ampliada del mundo social e histórico en que se produce. Como dice Mukarovsky, la especificidad de la obra estética es el trabajo simbólico, el trabajo formal que de la exterioridad del mundo realiza el proceso poético. El proceso poético entonces es la elaboración de esa condición compleja de la experiencia cultural, es la interrogación permanente del creador frente al mundo que encara y su procesamiento estético, simbólico, formal, específico, ¿no? Esto significa la obra y la experiencia estética son tiempo, a diferencia de la mirada kantiana que tendía a ubicar las cosas en una suerte de universalidad, en una suerte de intemporalidad. Toda obra
toda experiencia estética es temporalidad, es témpica, como dice Heidegger, es témpica, está atravesada por el tiempo. Incluso desde una mirada más hermenéutica, como la de Gadamer, por ejemplo, como la de Schleiermacher en el siglo XIX, como la de Schleiermacher, la obra es una producción del tiempo. No es el artista el que la produce, piensa incluso Schleiermacher, es el tiempo el que se produce, se constituye como obra. Ahora, pero hay muchas formas de describir el tiempo, ¿no? Podemos hacer una lectura metafísica del tiempo. A esa no está refiriendo Schleiermacher. Está haciendo una lectura en la que el tiempo es esta construcción cooperativa de los seres humanos y de la ciudad, y de las sociedades, tratando de descifrarse a sí mismas y tratando de encarar los desafíos de su existencia, de su permanencia en el mundo, de su proyección en el mundo. De otro lado, quizás otro principio que tendría que atravesar este horizonte estético es el reconocimiento de que los límites, los márgenes entre producción de la obra, creación de la obra y consumo, lectura, fruición de la obra son también difusos y porosos. En un modelo clásico, el artista tiene un lugar muy definido en todo el proceso estético y toda la obra se debe a él. Él produce la obra de comienzo a fin. La obra es casi que una suerte de emanación de su ser y ahí se cierra, concluye. Una mirada post-kantiana en ese sentido tendría que reconocer que la obra en realidad es frágil y que buena parte de su sentido reposa en la fruición que realizamos los que nos relacionamos con ella. La obra en realidad se vivifica en ese encuentro con los otros. La obra, digamos, en esta mirada, es plenamente experiencia. Y si es plenamente experiencia, entonces en ese sentido siempre es el encuentro entre una sensibilidad, una percepción, unas interrogaciones, unas expectativas diversas, múltiples, según miradas históricas en el tiempo, según condiciones sociales, según sensibilidades, frente a una obra que también ha sido producida en el tiempo. Y en ese sentido, la poiesis, fruición de la obra, es siempre un encuentro entre temporalidades, entre mundos históricos, ¿no? Y un elemento más, y con esto cierro esta primera parte, y un elemento más. Creo que la discusión Benjamin Adorno y este lugar que otorgan a la relación que hay entre el arte y los procesos y la dinámica social muestran con mucha claridad que lo estético tiene vinculación con problemas de orden ético y con problemas de orden epistemológico. Es decir, si hay una autonomía relativa de la esfera estética, esa autonomía no puede ser tal que ignoremos las interconexiones entre las interrogaciones éticas que sobrevienen a toda producción estética y las preguntas de orden epistemológico. Creo que el ejemplo de Rembrandt que di al comienzo lo clarifica. Bueno, el desafío entonces de una estética en la mirada implica varias cosas. En primer lugar, quisiera señalar que de alguna manera una estética de la mirada abarca el campo completo de la estética. Particularmente si reconocemos que los márgenes, los límites entre la imagen y las otras superficies semióticas son límites también difusos. A veces las imágenes suenan y los sonidos son icónicos. A veces la tactilidad es visual y la visualidad es táctil. Esto pone en juego una serie de desafíos de lo más interesantes. Quizás hay ciertas experiencias, cierto tipo de producción de la cultura, como la cinematografía,
como la escultura, como la danza, que cuestionan permanentemente esas liminalidades, ¿no? Bueno, una estética de la mirada implicaría en primer lugar reconocer y establecer una distinción entre ver y mirar. Ver y mirar en realidad no son la misma cosa, y creo que comprenderlo es un asunto capital. El ver, digamos, está en el orden de los procesos fisiológicos de aprehensión lumínica del mundo o de las cosas. Digamos, el ver está en este orden de las disposiciones ópticas que permiten formar imágenes de los objetos. Mientras que la mirada estructura el ver de diversas maneras. Solamente quiero destacar 3 maneras en que la mirada estructura el ver. Es, en primer lugar, la matriz cognitiva y la matriz cultural que lo hace posible, que valida el ver, digámoslo así. No hay, vamos a decirlo así, no hay visión sin mirada social e histórica que la avale y que la haga posible. Detrás del ver hay una mirada histórica que le da sentido a la visualidad. Porque, digamos, en el campo de lo visible, las sociedades eligen, seleccionan y estructuran lo posible a partir de la mirada. Hay cosas, digamos, visibles para una sociedad que son invisibles para otras. Hay unas cosas que emergen como elementos sustantivos para unas sociedades que en otras sociedades son periféricas. Y este ya no es un problema de visión, es un problema de construcción de la mirada y de elaboración histórica de la mirada. Bueno, una segunda cuestión. En esta medida, entonces, podemos decir que la mirada es el estrato o el sustrato simbólico que impregna y da sentido al ver. La pura aprehensión, como dicen los filósofos empiristas, la pura aprehensión de los sense data visuales son inanes para los seres humanos. El asunto es bajo qué esquemas se aprenden esos sense data visuales y en qué matrices se estructuran. Los esquemas de aprehensión y las matrices de estructuración constituyen el orden de la mirada. Y estos sistemas de aprehensión y esas estructuras de configuración, digámoslo así, otorgan el sentido, definen el sentido, marcan el horizonte del sentido de lo mirado, digámoslo así. Y una tercera cuestión que me parece que es importante destacar es que la mirada se halla en esa condición intermedia, en esa condición transicional, entreverada también entre lo explícito y lo tácito, entre lo evidente y lo oculto, entre lo soterrado y lo visible, entre, podríamos decir, lo inconsciente y lo inconsciente. Es decir, no gobernamos del todo lo que miramos. En otros términos, siempre hay un cono de sombra en nuestra mirada. Nuestra mirada se produce entre la sombra y la clarificación. Parece que implica un arco muy vasto. Va desde el horizonte de la experiencia humana más íntima. Las imágenes tienen que ver con nuestros deseos y nuestros temores más profundos, más propios, más singulares, hasta el territorio más amplio, más vasto, el territorio de lo macro-social, ¿no? En el terreno del sí mismo, me parece que el mirar se juega en última instancia en el orden del deseo. De allí la identificación psicoanalítica freudiana de la pulsión escópica como una pulsión capital en la vida psíquica. Digamos, en la dimensión íntima, mirada y deseo establecen una relación muy profunda, pero también se establece una relación profunda entre la mirada y el temor, entre la mirada y el horror.
Ahí se juega el orden de lo mirable y lo no mirable, ¿no? Se corre ese problema de lo mirable y lo no mirable. Podríamos decir que en el campo del sueño la mirada alcanza su condición más pura. Y alcanza su condición más pura porque es una mirada sin visión. Asistimos al horizonte donde miramos sin ver. O no vemos, pero miramos. Solamente hay un territorio de la producción estética donde me parece que claramente se replica esta condición. La condición de mirar sin ver, muy claramente, en la obra de los fotógrafos y de los artistas plásticos ciegos. Es muy interesante. Los fotógrafos ciegos restituyen su derecho a las imágenes, aunque no vean. El elemento clave de lo que ellos plantean es: nosotros tenemos mirada, aunque no veamos. Y es incluso una clave social de desciframiento de la práctica, de esa práctica tan insólita de los fotógrafos ciegos, es justamente el encontrar en el sueño, en el horizonte onírico, una analogía, una posibilidad de darle estatuto a esa imagen producida en esas condiciones tan extraordinarias. Bueno, en el territorio más amplio, el de lo macrosocial, el territorio de lo histórico, digamos, es el terreno de lo visible y lo mirable para una sociedad, para una cultura, incluso para una sociedad planetaria como la nuestra. Los procesos de globalización económica, mediática y cultural plantean un problema muy interesante para la cuestión de la mirada, plantean un problema de la mirada de lo más interesante, especialmente esos procesos de globalización de la industria de la imagen, ¿no? En un horizonte como el contemporáneo, en el que 7 empresas transnacionales producen cerca del 70% de las señales de televisión y de las imágenes cinematográficas. Si hay 7 corporaciones que producen el 70% de la visibilidad que cubre y que abarca el planeta. Ahí el problema, quizás el problema es, en ese horizonte el problema es el de las otras miradas, el de la posibilidad de que prevalezcan otras miradas y el problema capital de desaparición de las otras miradas. Pero es algo que este asunto de las miradas diferenciales, a veces inconmensurables entre sociedades, es algo que los antropólogos algunos antropólogos han visualizado con mucha claridad, como en el caso de Boas y los Jairas, o como en el caso de Herskovits y los Daomi, o como en el caso de Malinowski y los troviandeses, donde son otras miradas que implican visibilidades distintas y la incompatibilidad de la visibilidad occidental con esas otras visibilidades, ¿no? Esto reitera que se trata de un problema epistemológico, pero que se trata también de un problema ético. El problema ético fundamental es si podemos convivir las distintas miradas y qué hacer frente a este proceso de avasallaje de una mirada sobre las otras miradas, ¿no? Y es, por supuesto, el corazón de esto un problema estético. La mirada es producida, entonces. Hay una producción, hay una creatividad de la mirada. Hay una creatividad de la mirada y a la vez la mirada es creada. Se forma, es una creación muy compleja, es una producción de la historia en su abanico más amplio. Me parece que se visibiliza con claridad tanto en los procesos de conquista, de invasión, de toma de unos pueblos por otros. Es el proceso de imposición de la mirada sobre otras miradas. Es histórica la inconmensurabilidad entre la mirada de los Suwamish y la mirada de los colonos anglosajones, que a través del presidente Franklin Pierce en 1854
propone comprar las tierras Suquamish en el noroeste de los Estados Unidos. Esta idea de comprar las tierras, de mirar la tierra como algo comprable, era absolutamente incomprensible para los Suquamish. La tierra o las piedras o los árboles o el agua no se pueden ni comprar ni vender, eso no tiene ningún sentido para ellos. Era absolutamente inimaginable que se pudiese dar un precio a los árboles o a las extensiones del territorio o al agua. Eso era francamente imposible en su horizonte, ¿no? Era imposible además porque la tierra no es propiedad de los seres humanos. Los seres humanos pertenecen a la tierra, entonces era un despropósito y un encuentro, un conflicto fundamental de formas de ver, de mirar, ¿no? Pero también esto me parece que también esto figura en los procesos de construcción de la imagen industrial. Ahí se visibiliza claramente esta dinámica de conflictividad y establecimiento de una mirada, ¿no? Hacia comienzos del siglo XX, ustedes saben que tanto en Estados Unidos como en Rusia se produce la explosión, digamos, de la industria cinematográfica, ¿no? Cuenta Tolstoy que una criada de él fue a ver una película, quién sabe si de Einstein o de Kuleshov, quién sabe quién sería, pero que llegó muy inquieta a su casa después de ver la película. Él le pregunta por qué y ella cuenta que era un espectáculo monstruoso porque aparecían sucesiones de partes de personas, se veían cabezas, troncos en secuencia. Y claro, el cine nos enseñó a ver eso, nos produjo esa mirada, y para nosotros ahora es completamente fluida, coherente, pero desde otra mirada es desquiciada, ¿verdad? Mirada cinematográfica sería en otra manera de ver, sería desquiciada. El cine nos enseña y produce esa especie de plasticidad, elasticidad, ductilidad de los objetos y del tiempo. Esos son sus dos trastocamientos fundamentales de la percepción. Podemos ver un rostro en una escena que ocupa toda la pantalla, que puede tener 6-7 metros, y en la siguiente ese rostro ocupa un pequeño fragmento de la pantalla y sigue siendo el mismo objeto y nos resulta coherente, completamente compatible, ¿no? El espacio es elástico y se puede fraccionar, se puede segmentar, pero también el tiempo. Mirar el tiempo en el cine es aceptar que una vida puede durar 1 minuto o que 1 minuto puede extenderse por 1 hora, ¿cierto? Es un trastocamiento de las condiciones de la percepción. Por eso decía un poco, por eso esta idea de Roland Barthes y de Merleau-Ponty, de la fotografía es una reorganización capital de la percepción. La fotografía que es la base de las comunicaciones de masas en la sociedad industrial, ¿no? Porque de allí se deriva hacia la cinematografía y hacia la televisión, las dos grandes fuentes del imaginario en las sociedades contemporáneas, ¿no? La fotografía es una reorganización capital de la percepción. ¿En qué radica su reorganización capital? En que coagula el tiempo, produce algo excepcional. El tiempo para nosotros es una continuidad inexorable, es absolutamente inexorable. La fotografía lo atasca, lo colapsa, nos presenta un cuajo de tiempo, produce otra forma de mirar, otra radical forma de ver las cosas, ¿no? Un trozo de tiempo acaecido, decía Roland Barthes, es un haber estado allí, es una presencia del aquí, es una condición fenomenológica del aquí y el entonces. Aquí está ante mis ojos el fantasma de la cosa, pero ese fantasma de la cosa ya ha acaecido, ya ha ocurrido irremediablemente. Reúne el aquí y lo transcurrido, lo sucedido. Es una condición muy extraordinaria. Por eso Susan Sontag pensaba que la fotografía es una manera
es una manera de enfrentar la pérdida. Piensa en la fotografía como una cura de la nostalgia. Al tener un trozo del mundo, tenemos la ilusión, la esperanza vana, pero la esperanza de que ese trozo del mundo todavía está aquí. Como cuando nos vemos siendo jóvenes, o cuando vemos a nuestros padres que ya han fallecido, o cuando vemos a nuestros hijos que ahora ya son grandotes cuando eran chiquitos. Entonces es una suerte de antídoto ante el paso del tiempo. Cumple esa función existencial, fenoménica. Ahora yo digo que sí, pero tiene su contraparte. Es decir, constituye este refugio de la ilusión, pero a la vez es una terrible y fuerte constatación de la finitud. Es vicaria, porque nos recuerda que ya no son niños, porque nos recuerda que ya fallecieron, porque nos recuerda que ya no estamos jóvenes. Las dos cosas están íntimamente interrelacionadas. Tenemos hasta la una, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora esto que les comentaba hace un rato de ese encuentro entre la mirada de los colonos anglosajones y los Suwamish, quizás muestra dos principios, dos ejes de dos regímenes de mirada, que es una cuestión de lo más interesante y que puede permitirnos, es algo en lo que estoy trabajando, no sé si haya ahí realmente un sentido, habría que explorarlo, pero probablemente sí. Esto muestra cómo, de alguna manera, la corriente dominante del espíritu occidental se convierte en una forma de mirar. Y en una forma de mirar que especialmente desde el Renacimiento, pero sus antecedentes están en Platón, se ubica frente al mundo como una mirada total frente a un mundo de cosas. Y ese mundo de cosas están a su servicio. Son consumibles, son utilizables, son devorables según sus necesidades. Como una lógica, como una matriz del mirar que atravesaría transversalmente la historia de Occidente. El mundo como una acumulación de cosas, como en la película de Orson Welles en Citizen Kane. ¿Se acuerdan del final de Citizen Kane? ¿No? Cuando estamos saliendo de Xanadu, es una inmensa acumulación de cosas su casa, ¿no? Todos los objetos, es la modernidad, ¿no? Todos los objetos ahí acumulados, esa gran acumulación, su mundo era esa gran acumulación de cosas. San Agustín decía una cosa muy interesante, él decía, hablaba de la obsesiva concupiscencia oculorum, esta suerte de obsesión del ver, el elemento de la obsesión del ver, el asunto de la obsesión del ver, como un elemento clave de la manera en que la civilización occidental se ha ubicado ante el mundo. Y por eso Heidegger un poco quizás decía que la constitución del sujeto moderno es una constitución dada fundamentalmente por su mirada. Es un subjectum ante un mundo de objetos, ¿verdad? Ver las cosas así implica el establecimiento de todo un proyecto civilizatorio. El mundo en su conjunto es una cosa y nosotros somos sujetos. La diferencia entre el mundo y nosotros es una diferencia radical. Habría que criticizar a Heidegger y pensar que no solamente es la condición humana ante los objetos y ante la naturaleza convertida en objeto frente al subjectum, sino también entre los propios subjectum, ¿no? Porque hay conciencias y miradas, porque hay seres humanos, hay tradiciones históricas que se imaginan a sí mismas como portadoras del germen
de lo humano, del subjectum y todos los demás, todos los otros, progresivamente se convierten en objetos. Problema capital de la historia de la civilización. Bueno, creo que lo que advierte Heidegger en esta idea de subjectum objeto es algo que está iluminado desde Platón, y es esta idea de la posibilidad de una mirada total, de una mirada absoluta, ¿no? El asunto digamos, de alcanzar una mirada que lo entiende todo, que lo comprende todo, que lo abarca todo. Esta perspectiva metafísica platónica se convierte con los siglos en un elemento clave del Renacimiento y en el espíritu central de la Ilustración, y de allí a la ciencia positiva. Una mirada capaz de comprenderlo todo, de alcanzar pertinencia, cubrimiento, precisión, totalidad, ¿no? Totalidad, el conocimiento total, ¿no? Pero una mirada por encima de las cosas. Desde Platón mismo el conocimiento se piensa como observación. La gran metáfora del conocimiento es la observación. Conocer es observar. Y observar es un tipo de mirada, ¿sí? Es una mirada sistemática, totalizante, es como un reflector que lo ilumina todo, que penetra todo, que analiza, que separa las cosas, que rompe las continuidades, que despliega las interioridades. Sistemática y sin sujeto. Hay una paradoja de lo más interesante. Entre más plena, más precisa, más perfecta es la observación, es menos subjetiva. Hay menos sujeto, hay menos existencia, hay menos conciencia, hay menos ser en ella, ¿no? Por eso quizás también esta idea heideggeriana de oponer ante la mirada omnisciente y totalizadora que está en la metafísica, en el paradigma metafísico, y que se filtra convirtiéndose en la observación, especialmente esa observación que alcanza, por ejemplo, en el primer Wittgenstein y en el Círculo de Viena, su lugar más alto, la observación precisa, pura, formal, completamente formal. Frente a esa mirada omnisciente, Heidegger opone siempre lo que él llama la Lichtung, el clareo, el clarear, la mirada que metida en un cuerpo, la mirada cuerpo, no hay más que mirada en cuerpo, que nunca puede ver así, que nunca alcanzará esa totalidad, esa precisión, ese absolutismo, porque siempre ve en la dinámica de claroscuros, de sombras, de oscuridades, de iluminaciones parciales. El paradigma de la Lichtung es ese individuo que recorre el bosque, que camina por el campo, y que a veces el cielo se cierra, o que llega al crepúsculo, y entonces vemos a medias, vemos un poco, o a veces logramos clarificar una parte mayor de las cosas, pero está, digamos, en esta fragilidad del lugar desde el cual miro y en esta condición del tiempo en el que se encuentra la mirada. Foucault decía una cosa de lo más interesante, y esto muestra este proceso de institucionalización de la mirada. Hay zonas de la mirada que se institucionalizan, que se convierten en instituciones sociales, y que desde esas instituciones sociales ubican, generan taxonomías, establecen relaciones, definen las lógicas de relación entre los sujetos, de los sujetos mismos, etc. Foucault decía una cosa muy interesante. Decía que la producción de la institución médica en el mundo moderno es fundamentalmente la generación de una forma de mirar, la mirada clínica, el asunto de la mirada clínica, que es básicamente una forma de ver el cuerpo humano como cosa. El cuerpo
humano, en la medida que se constituye esta institución de la mirada médica, el médico logra penetrar en el cuerpo a través de la química y a través de la cirugía, porque el cuerpo es cosa, y entonces puede abrirse, puede separarse, pueden sacarse cosas y meterse cosas, puede coserse, puede hacerse objeto de manipulación, de experimentos, de cálculos, de relaciones causales. Frente a esta mirada que produce la modernidad, que construye un saber y que avala un saber, habría otras construcciones institucionales de la mirada en la tradición de Occidente, en la tradición de la modernidad. Por ejemplo, la mirada jurídica, ¿no? Que es una mirada sobre el otro, ¿verdad? El otro atravesado por un sistema de reglas de lo permitido y lo prohibido, como bien ha identificado Walter Benjamin. En el fondo de los sistemas jurídicos está siempre una violencia. Una violencia establece el sistema jurídico, el fondo de la ley es la violencia, y la preservación de ese sistema jurídico es el ejercicio de una violencia. Una doble violencia, digamos, estaría entramando el sistema jurídico en su institución y su ejercicio. Esta estructura derecho-violencia genera una forma de mirada que me parece que también ha clarificado Foucault cuando habla del asunto de las sociedades carcelarias y las sociedades disciplinarias, ¿no? Ya no me queda tiempo, pero se los cuento. Esta idea de Foucault de, en realidad, la constitución de los sistemas de punición y control social pasa por un proceso de edificación de las formas de mirar. Y ahí es donde pone en juego esta metáfora clarificadora del famoso panóptico de Bentham, este invento moderno que sustituye las cárceles como espacios de confinamiento de todos los criminales anómicos y enfermos. Estaban confinados, que no podían verse. La transmutación moderna es que los presos se vean. Ya no se trata de ocultarlos a la mirada, sino de ponerlos ante la mirada. Y entonces, al ponerlos ante la mirada, por la invención técnica, es un asunto tecnológico de una torre en cuya cúspide hay un espacio de observación, un cuarto de observación, desde el cual podemos ver a todos los presos, ¿no? Porque en la medida que la mirada recae sobre ellos es posible controlarlos. Es el principio del control. Entonces los prisioneros, al no ver quién los ve, al no ver la mirada que los mira, se comportan como si los miraran, ¿cierto? El asunto es ese, como dice Lacan: cuando actúas, ¿quién crees que te está mirando? En esa medida, este sistema, piensa Foucault, que constituye las sociedades carcelarias, progresivamente va dando paso a sociedades disciplinarias en las que los individuos van disciplinándose. Él dice: mentes dóciles en cuerpos mansos, van disciplinándose en el proceso de interiorización de las reglas de comportamiento exterior, que es una interiorización de la mirada externa. Digamos, nos disciplinamos en la medida que introyectamos, interiorizamos las reglas de control. Y es algo así como si lleváramos la cárcel por dentro. Es un poco la idea Foucaultiana. En ese sentido podríamos decir que la modernidad establece una trama de miradas. Esto, en realidad, lo de Foucault es una visión muy profunda, pero tiene matices, habría que problematizarla, ¿no? Hay que problematizarla. Digamos, hay zonas donde se encuentran las miradas y hay zonas también de resistencia, etc., ¿no? Bueno, creo que podríamos decir entonces que la modernidad establece una trama de miradas que abarcan distintas zonas del mundo, ¿no? Mirada clínica, la mirada técnica, eso es un elemento clave. Occidente la modernidad produce una mirada técnica. Esa mirada técnica implica una relación
con los objetos, una relación con los artefactos y una clase de relación de nosotros con los artefactos, una clase de relación, una clase de mirada sobre la relación entre seres humanos y artefactos, que me parece aparece claramente en la visión de Norbert Wiener sobre la sociedad cibernética. Ustedes saben que Norbert Wiener es, digamos, el fundador de la cibernética, un matemático, ingeniero alemán que vive en Estados Unidos y que desarrolla el proyecto de la cibernética como este gran proyecto que va a ser la base de la sociedad de información, ¿no? En la raíz del proyecto wieneriano, la cuestión de la cibernética es el problema de la comunicación entre las máquinas y las máquinas, entre los seres humanos y las máquinas, y de regreso entre las máquinas y los seres humanos. Por eso la piensa como una ciencia de control. Para él el problema de la comunicación es un problema de control, ¿no? Interesante, máquinas y máquinas, seres humanos, máquinas, de regreso máquinas, seres humanos, no entre seres humanos y seres humanos. Ese no es el problema del horizonte wieneriano, ¿no? Esta comunicabilidad de las máquinas es para Wiener fundamentalmente un asunto de racionalización de los recursos de comunicabilidad, y de allí entonces que se plantea esas dos grandes utopías, la utopía de la máquina autopoética, la máquina capaz de generarse a sí misma y de repararse a sí misma. En esa búsqueda es una de las grandes búsquedas de la ingeniería informática, la máquina que se autorrepare y se autoproduzca, y la máquina de gobernar, esa ilusión moderna de la máquina de gobernar, esa expectativa moderna de la máquina de gobernar, que es una forma de ver. Esta forma de ver solo es posible en este contexto de la modernidad tardía. En el horizonte de la Grecia antigua o en el mundo medieval, la máquina de gobernar es imposible. Aparece con Wiener y se convierte en un proyecto, en una expectativa que genera iniciativas de lo más interesantes. En ese momento hay iniciativas trabajando sobre el proyecto de la máquina de gobernar, porque el gobierno se asume como algo puramente administrativo. Mirada moderna, como algo puramente administrativo, la administración de recursos, de procesos, etc., ¿no? Bueno, me parece a mí que todo está... tendría algunas cosas más que decir sobre... Ya va a ser la 1 de la tarde, entonces voy a pasar al último aspecto, más bien. Voy a saltarme otras cosas que me parece serían importantes de esta cuestión de la condición de la mirada. Y quisiera plantearme el asunto de la estética de la mirada en términos de la relación entre sensibilidad de la mirada e imagen, que es el horizonte al que me interesa llegar, porque a ustedes me parece que ese es un horizonte que les interesa más. La estética de la mirada, digamos, puede identificarse y entenderse como la relación entre la mirada empírica, la mirada encarnada en un individuo, en una persona, y la mirada que se hace obra o que se hace texto, que se hace imagen. Y yo creo que la dinámica consiste en que esa mirada empírica, esa mirada que pertenece a una persona con una historia social, con una historia cultural, con una secuencia de vicisitudes, de intereses, de temores, de expectativas, esa mirada a través de los procesos técnicos semióticos se convierte en una mirada textual. La imagen, en ese sentido, es la cristalización de una mirada. Toda imagen, desde la imagen fotográfica hasta la imagen cinematográfica, la pintura, el multimedia, son la constitución de una mirada empírica, humana, encarnada, que se convierte en mirada textual. Todo texto, toda obra visual en ese sentido lleva una mirada. Digamos que el proceso de producción de una imagen es el proceso de fijación, de textualización de una mirada, ¿no?
Sin esa mirada, la imagen, digámoslo así, sería imposible. Podemos decirlo en otros términos, la imagen es la posibilidad de una mirada, esa es su condición. Cuando vemos imágenes, entonces lo que vemos es miradas. Lo que miramos son las miradas que en esa imagen resultan cristalizadas. Entonces podríamos plantearnos este problema del proceso estético de la mirada en dos momentos. El momento de la mirada que se textualiza, que se convierte en fotografía o en obra cinematográfica fijada en texto, resulta revivida, reactivada como mirada empírica, mirada subjetiva, mirada persona en los ojos de quien ve la obra. Ver la fotografía es un proceso a través del cual reactiva esa mirada fijada a texto. Esto quiere decir entonces que la imagen, toda imagen constituye un horizonte de encuentro, de articulación entre miradas. Podemos entonces comenzar a pensar la imagen desde otro horizonte. Frente a las tradiciones semiológicas, a las tradiciones pragmatistas, etc., es posible erigir un nuevo horizonte. La imagen siempre es el territorio de la conversación entre miradas, del encuentro entre miradas. Ese encuentro entre miradas que a veces puede tener la forma de un diálogo, pero que a veces también puede tener la forma de un conflicto, de una contradicción, de una polémica. Digamos que este paso de la mirada empírica a la mirada obra, a la mirada imagen, es un paso en el que el horizonte del ver, el campo de todo lo visible, se establece como un horizonte de mirada. Lo visible, digamos, deviene mirable, constituido por estos complejos procesos de los que estaba hablando, esos procesos socioculturales, históricos, incluso clánicos y personales. Esta complejidad que ha separado todo el horizonte del ver en un campo de mirada es el primer paso para la constitución de la imagen. Desde allí entonces la imagen se hace posible. Digamos, la imagen forma y la imagen sentido comienzan en una mirada en la que, por ejemplo, el artista realiza una operación que implica varias tensiones y varios movimientos. La mirada, digamos, discrimina, la mirada elige, separa, elige luminiscencias, brillos, reconoce zonas de oscuridad, espacios recónditos, zonas de color, zonas de sombra, pero también demarca límites, recorta objetos, separa fondos, o quizás al revés, difumina las separaciones, difumina lo separado, restablece lo quebrado, lo definido como límites. La mirada en ese sentido genera esquemas, urdimbres, matrices, estructuras de visión, o quizás las recompone reorganizándolas. Me parece a mí que la cuestión es que este proceso que va de la mirada a la imagen se abre en diversos caminos. La mirada puede producir imágenes que reiteran los esquemas que organizan la mirada, las formas convenidas, las visibilidades establecidas. O puede, y allí me parece que está el acto poético, reorganizar esos esquemas, redefinir esos esquemas. La redefinición de los esquemas que constituyen la estructura de la mirada es el principio poético más genuino y el horizonte de origen, que origina la imagen propiamente estética o la imagen artística. Porque me parece que de alguna manera la experiencia estética, tanto en su producción como en su fruición, se juega en una suerte de arco entre el esquematismo, en las matrices que gobiernan la mirada y la posibilidad de rebasar ese esquematismo. En ese arco se produce, digamos, el horizonte de una experiencia sensible y estética de la imagen. Es una tensión, es la tensión entre, digámoslo así, comunicabilidad y significatividad.
si lo pensamos como un arco, diríamos que la poiesis artística, en tanto es genuina, se ubica, corre esa tensión hacia el ámbito de la significatividad. La práctica y el ejercicio, por ejemplo, del diseñador o del publicista, corre esa tensión hacia el ámbito de la comunicabilidad. Digamos, es la tensión, en otros términos, la tensión entre la comunicabilidad y la significatividad, es la tensión entre mirada instituida, la mirada establecida socioculturalmente por una multiplicidad de códigos, de reglas, de principios de relación, que se vuelven reglas plásticas, reglas simbólicas, reglas diegéticas en la propia imagen, ¿no? Y su rebasamiento en nuevas formas, nuevas iluminaciones, nuevos sentidos, alusiones simbólicas, narrativas inimaginables. Pero el penetrar en ese territorio es perder progresivamente la comunicabilidad. El proceso de institución y renovación de la mirada se juega en ese campo, en esa organización tan compleja. Bueno, quiero terminar nada más señalando una última cuestión que me parece muy interesante, muy rica. Jacques Derrida organiza una exposición en 1990 que llama Las Memorias de los Ciegos. Y esa exposición parte de recordar el mito del nacimiento de la pintura, el mito de Butales, esta joven corintia a la que su amante la tiene que dejar porque tiene que salir de la ciudad, se va a ir de la ciudad, está desterrada de la ciudad, y entonces ella se pone a su amante frente a la luz de una vela y marca en la pared el perfil de su amante. Entonces, ese mito expresa el origen de la pintura como una marca, el origen de la imagen como una marca. Entonces Derrida hace una reflexión muy interesante acerca de eso. Y entonces se plantea cómo la imagen emerge entre la ausencia y la presencia, entre la visibilidad y la invisibilidad, ¿no? Lo que queda marcado sobre la pared es la huella de lo que no está. Y entonces siempre es como un esfuerzo de presentificación de lo que se ha perdido. Por eso entonces piense que hay una relación íntima entre la imagen y la ceguera. Porque el pintor, cuando está pintando, el momento en el que ejerce el trazo es un momento de ceguera, porque deja de ver a su modelo. Y entonces deja de ver a su modelo y queda en el suspenso de su memoria. Es un problema de visibilidad, invisibilidad, presencia, ausencia, que constituye una marca en la tensión entre la percepción y la memoria. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Gracias. A ver, Jaime y... Quiero felicitarlo por esta magnífica conferencia. Realmente está llena de ideas, de invitaciones, de cosas que nos permiten pensar diferentes aspectos de mirar, de ver. Hay como muchas aristas que no podría yo poderlas poner aquí en este momento, pero tengo algunas ideas y alguna pregunta que quisiera hacerle. Me gustó mucho esta alusión al tema de la mirada que nos constituye, un poco en el punto de Lacan, y cómo la mirada constituye el sujeto, y por ello se vuelve tan importante, tan significativa la vida de los seres humanos. Lacan habla además de la mirada de la madre, como mirada estructurante, lo veo yo en esta relación especular narcisista.
tema que aborda sobre la imagen como testigo de la ausencia, me parece también fantástica. Yo pienso un poco también en la forma como pensamos la representación, el psicoanálisis. La representación del objeto es justamente una nueva presentación a partir de la ausencia. Para poder representar al objeto tiene que faltar. Si no hay falta del objeto, no lo podemos representar. Y ahí se vincula también todo el tema del lenguaje, ¿no? El origen del lenguaje, aquello que nombra la falta, ¿no? Aquí digo, hay varias líneas que hablan que son muy interesantes. La pregunta que yo quisiera hacerle, pensando en las nuevas tecnologías de la posmodernidad, ¿qué tanto las nuevas tecnologías están abriendo un nuevo campo de vida? ¿Y qué tanto también pueden tener algo de eco del panóptico de Bentham, donde estamos expuestos a la mirada de los otros y actuamos a través de las nuevas tecnologías, en redes sociales por ejemplo, sabiendo que somos mirados, estamos expuestos? Por ahí quisiera... Bien, sí. Si quieres escucho la otra pregunta y trato de responder las dos. Bueno, Jaime, ¿verdad? Sí, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Sí, no, claro. Bueno, mi pregunta, a partir de que hablaste de los ciegos, la mirada de los ciegos, que es la única que se le parecería la de los sueños, me entra como una paradoja que voy a intentar plantearla. Es la mirada, en este proceso de la mirada estética, donde hay una relación indisociable, al menos como en la postura que nos presentas como post-kantiana, de poiesis y fruición. En ese sentido, la mirada de un ciego, cómo sobrevive sin visión, si al final lo que lo legitima es la visión del que lo mira, ¿no? Entonces, ¿cómo puede existir esta relación de una mirada de un ciego sin la fruición? O sea, no existiría una mirada sin una visión. Al final se convierte en visión, como en los sueños. Al final lo que hace el psicoanálisis es convertirlo en visión, ¿no? Cuando los interpreto, cuando los convierte en palabra. Entonces, bueno, esa es como mi duda, si realmente sí está desasociada la visión de la mirada de un ciego. Si no tuviera quien lo legitime, pues deja de existir esa mirada. Ok. Bueno, muy bien. Son dos muy buenas preguntas. Muchas gracias, Omar. Y una tercera. Sí. A ver, ¿qué pasa? Que bueno, no sé si la voy a poder plantear con el orden que tengo en la cabeza, no sé si lo voy a poder traducir a palabras. En realidad, hiciste una exposición sobre la estética de la mirada, donde me parece que el punto fundamental es analizar la estética de la mirada desde una complejidad. Y en esa complejidad está integrado el tiempo, ¿no? El tiempo de cómo se fue planteando ese análisis en un tiempo que no es solamente el tiempo de la modernidad, sin embargo la modernidad podríamos decirlo como un punto de encuentro de todos esos tiempos y de esas miradas. Entonces, incluiste en esa complejidad de análisis conceptos complejos, ¿no? Modernidad, poder, el tiempo, que es lo que somos, que por eso nos planteamos esta discusión. Y entonces terminas planteando dualidades, ¿no? La dualidad imagen y ceguera, la dualidad presencia-ausencia, la ficción también, y la dualidad que yo le agregaría es, junto con esta imagen y ceguera, presencia-ausencia, memoria y olvido. Y entonces en esta complejidad que todo nos lleva a preguntarnos sobre el sentido y la significatividad de la mirada, inmersa en un tiempo, en esta pregunta sobre sentido y sensibilidad, que para analizarlo está sujeto a un tiempo presente, pero en ese tiempo presente está el tiempo pasado y el tiempo futuro. Lo hace todavía mucho más complejo. La pregunta quisiera
que quisiera hacer, o por lo menos para empezar, es cuál es el sentido y la sensibilidad de nuestra mirada hoy. Cuando además utilizas como para concretizar todavía esto un poco más, en esto de olvido y memoria, presencia y ausencia, imágenes que nos llevan a otra pregunta sobre el sentido y la significatividad de la mirada hoy, que tiene que ver con la guerra y la paz. Usaste a Rembrandt en un cuadro que nos habla de guerra. Usaste a Bergman con Vietnam y con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces... Y recordé a Tolstoy. ¿Cómo? Y recordé a Tolstoy. Y recordaste. Entonces, si el sentido y la significatividad entonces también nos lleva a esta otra mirada de guerra y paz, ¿no? ¿Y quiénes vimos esa mirada? Bueno, la verdad es que responder adecuadamente o procurar unas hipótesis de interpretación de las tres preguntas lleva un buen rato, ¿no? Son preguntas para un seminario, ¿verdad? Voy a tratar de plantear... son las cosas que despertar, ¿no? Voy a tratar de plantear algunas ideas en torno a estos señalamientos tan interesantes. Bueno, comencemos por lo que pregunta y propone Omar, el asunto de la mirada de los ciegos y de la imagen ciega. Los fotógrafos ciegos, particularmente yo he trabajado el tema de los fotógrafos ciegos, me parece que realizan varias cosas interesantes, incluso como, y especialmente como proyecto artístico. Desde ahí es que lo leo, como un proyecto artístico muy radical. Es un proyecto artístico sobre la imagen de una gran radicalidad. En principio porque efectivamente la producción de una imagen por alguien que no ve. Y entonces esto trastoca el conocimiento ordinario, el sentido común, que nos dice es imposible que un fotógrafo ciego saque una foto, porque no está viendo lo que está fotografiando, ¿no? Entonces en ese sentido es un cuestionamiento, es un acto de resistencia, provocación, cuestionamiento que los fotógrafos ciegos realizan a la cultura visual, a los hábitos visuales, al etos visual de la sociedad contemporánea, ¿no? Y que me parece me visibiliza con claridad los márgenes entre ver y mirar. Es un poco la razón por la cual lo introduje. Como intenté hacer en varios momentos de la presentación que les acabo de hacer, y esto a propósito de algo que tú decías hace un ratito, Adrián, de las dualidades. Sí, hay zonas de diferenciación entre un campo y otro, entre un concepto y otro, pero también hay zonas donde sus límites son difusos y borrosos. Y ahí, como decía Hegel, es el problema de la infinitud. Para Hegel el problema de la infinitud es que la diferencia entre A y B llega a un punto donde A está contenido en B y B está contenido en A. Eso tenemos que tenerlo como un horizonte de complejización y de problematización de esto, ¿no? Bien, los fotógrafos ciegos lo que hacen es este acto de provocación a la cultura icónica y a la cultura mediática, visual, contemporánea, tan vigorosa y tan clave en los procesos sociales y económicos, etcétera, de nuestro tiempo. Y lanzan una imagen para que la veamos los que vemos, suponiendo que la imagen es territorio exclusivo de nuestro dominio y que aquellos que no ven no tienen imagen, ¿no? Bien, alguien como Evgen Baušar, el fotógrafo ciego esloveno, él dice que él elabora sus imágenes como una producción interior, una elaboración de sentido, experiencia, forma interior que convierte en fotografía, ¿no?
y que la fotografía que pone a circular en el espacio social implica para los que la ven el desafío de comprenderla más allá de lo puramente visible. Es decir, lo que está señalando es algo así como cada fotografía que yo produzco, que los fotógrafos ciegos producimos, no solamente está constatando o diciendo lo que se ve patentemente en ella, sino que está visibilizando cosas invisibles. Ese es el asunto. Es decir, en lo visible hay una invisibilidad, y esa invisibilidad es la que están poniendo en juego. Es un problema de memoria. Lo que elabora Bauschel en sus fotografías es su memoria. Pero su memoria no es constatable, digamos, no es documentable. Ahí está el colapso entre el archivo y la memoria. Lo que está elaborando Bauschel es ese problema del archivo y la memoria. No toda la memoria se puede convertir en archivo, ¿no? Y entonces su fotografía es una provocación múltiple, es una provocación también a esta contradicción, a estos límites, a esta dificultad de acomodar archivo y memoria. Y entonces lo que hace es producir una imagen imposible que desafía a los que la ven a realizar los esfuerzos de reconstruir una memoria incluso ajena a ellos, ¿no? Es una cosa muy interesante. Bien, esta fotografía de los ciegos es un acto, yo digo, múltiple. Es un acto semiótico. Es la producción de un signo-imagen con estas complejidades de sentido que he planteado, que pone en comunicación dos miradas, como lo señalaba hace un momento, ¿sí? Pero a la vez, este acto semiótico poético es un acto ético, muy radical, porque solo la imagen en principio solo es posible, la experiencia de la imagen solo es posible en una acción ética. ¿Qué acción ética? Que yo pongo mis ojos para que la mirada de otro corra por ellos. Eso es ver cine, eso es ver fotografía. Cuando yo me siento a ver el cine, como los fragmentos de Bergman que acabamos de ver, la mirada de Bergman está entrando en mi mirada y estoy ofreciendo mi mirada para que la mirada de Bergman entre en nosotros. El fotógrafo ciego produce una imagen que no ve para que se vea en la mirada de otro. Es un acto poético, ético, estético muy radical. Es muy radical. Y entonces ahí esta relación poiesis-fruición es total. No sé si se ve. La fruición es poética. Digamos, no está la poiesis aparte y aquí la fruición. Es imposible, no es pensable en este sentido una obra en la que no participe hasta el fondo su lector, que ya no tiene sentido llamarlo lector, su fruidor, su observador. Todas esas categorías resultan inanes, inútiles, no suficientes para dar cuenta de lo que ahí se está poniendo en juego, ¿no? De esa transitividad, de esa interconexión, de esa continuidad, creación, fruición. Creación y fruición son la misma cosa, se está poniendo en juego aquí, ¿no? Es algo de lo más interesante. Límites, dualidades, pero también rebasamiento de las dualidades. Estamos en ese campo, ¿no? Bueno, la relación de sonido-imagen sí es una relación muy sugerente, eso hay que trabajarlo, es un elemento muy importante. A veces yo creo que hay filmes grandilocuentemente sonoros que son mudos. Son tan sonoros que no tienen palabra. Y a veces hay filmes como estos que acabamos de ver, tan silenciosos, llenos de palabra, ¿no? Habitados hasta el fondo por el lenguaje, ¿verdad? Entonces sí tenemos que preguntarnos por esos límites, problematizarlos, esas transiciones entre la imagen y la sonoridad. Me encantó lo que dijiste tú hace un rato, cuando yo recordaba, o aludía, de hecho no lo recordé, ¿no? Pero esta alusión, digamos, a la espalda, ¿no? A la fase del espejo, ¿no?
esa intuición de singularidad frente a mi imagen, a mi espejismo, ¿verdad? Ese espejismo me da intuición de singularidad, pero también la voz de la madre, claro, también esa voz que me contiene y que me pone en es un problema de metonimia y de continuidad, ¿no? Muy interesante, muy padre eso que dijiste, ¿no? A ver si encuentro cuál era la pregunta, déjame. Era las nuevas tecnologías, claro, era el asunto sobre las nuevas tecnologías, sobre los nuevos campos del mirar que ponen en juego las nuevas tecnologías. Es un horizonte también de lo más interesante y de lo más necesario de abarcar. Si por una parte todo este asunto de las redes sociales, las nuevas tecnologías, etc., constituyen ese escenario de doble fuerza, como tú bien decías, es probablemente un nuevo panópticum digital, claro. No solamente en términos de que yo puedo ver a todos los otros, por lo menos ese es el mito, que puedo ver a todos los otros, sino además de que dejamos una huella muy clara en el mundo y nuestra huella se puede seguir. Esa es la base de las industrias y de la economía tecnológica, informática, que dejamos huella, ¿no? Y que al dejar huella entonces pueden tener una imagen cada vez más precisa de cada uno de nosotros, ¿no? Saben que nos gusta, que no nos gusta, que nos interesa, que no nos interesa, saben que tardamos X o Y tiempo viendo, entonces pueden hacer perfiles de consumo, por ejemplo, que ese es el uso principal que se le está dando, ¿no? En la medida que exploramos en las redes, se está constituyendo una imagen de qué clase de consumidor somos. Y eso hace posible una ingeniería del consumo que era inimaginable en otros tiempos. En el mundo cibernético hace posible una verdadera ingeniería de los consumos, ¿no? Donde te puede llegar el producto antes de que lo pidas, ¿verdad? Porque saben qué vas a pedir, saben qué vas a buscar, saben qué quieres comprar, cómo quieres que sea lo que vas a comprar. Eso da un poder enorme a la mercadotecnia. Es otra mercadotecnia por la cual nos encontramos ahora, ¿no? Pero también en otros sentidos revela qué clase de sujetos somos, qué clase de ser social somos. Y revela qué clase de ser social somos en el horizonte de nuestros deseos. Porque si bien en la red, pero esto es algo realmente más o menos excepcional, en la red tú puedes figurarte como otro, tú puedes enmascararte y presentarte como si fueses otro, porque muestran las investigaciones empíricas es que en realidad los que se dibujan como otros son tendencialmente los adolescentes. Ya las personas entre más adultas son menos, se enmascaran. Hay diversas razones y hay unas evidentes por las cuales se explica eso, pero digamos tenemos la potencialidad de volvernos otros y de presentarnos como otros. Esa era parte del optimismo posmodernista respecto a las redes, ¿no? Los posmodernos estaban felices con todo esto porque, digamos, realizaba de manera muy concreta, de manera muy prístina, la posibilidad de que el ser se volviese otros, ¿no? La ductilidad del ser, ¿no? Bueno, ya un poco después de 20 años de internet ya somos un poco más serenos y ya no planteamos esas cosas con esa definitividad, ¿no? Pero incluso cuando tú te vuelves otro o te enmascaras como otro, hay una continuidad irreductible, el deseo de ser otro, ¿verdad? Y ese deseo te revela. El deseo de ser otro da una razón de quién eres, muestra quién eres. Sí, entonces, por una parte está esta potencialidad de sociedad disciplinaria, de sociedad de la ubicuidad, principio de la ubicuidad, ¿no? Pero por otra parte hay un proceso sociocultural de visibilización y de exposición del ser, ¿no? Evidentemente. Si las nuevas reglas del juego es exponernos y visibilizarnos y convertirnos en representación, en figuraciones que vamos cambiando, remoldeando en distintos trayectos, ¿no? Lo que plantea un problema clave de qué visibilizamos y qué guardamos.
qué tenemos en el terreno de lo invisible, de lo que procuramos no visibilizar y qué visibilizamos. Y plantea un problema de derechos también, ¿no? De derechos en todos sentidos, el derecho a la visibilidad, todo un problema, y el derecho a la invisibilidad también, el derecho al anonimato. Es un problema, me parece, clave en la sociedad contemporánea. Bueno, y por último, Adriana plantea varias cosas bien interesantes. La relación sentido-sensibilidad, sí es una relación clara, ¿no? Y creo que la identificaste muy bien. Las sensibilidades implican significaciones, implican sentidos. Esto frente a frente a los grandes movimientos estéticos, al formalismo, que supone que en algún punto alcanza obras pura forma, y eso me parece que es una inocencia. No hay nunca obra pura forma, aunque sea una aspiración. Toda forma contiene un sentido, pone en juego una significación. Y frente al posmodernismo, a la desarticulación doble del sentido, bien sea por el hedonismo y por la frenética frente a cualquier ética, etc., ¿no? Y por otra parte, por el principio de la superficie y de la insignificancia. ¿Sí? Es decir, el movimiento teórico, filosófico, cultural postmodernista ha apostado como una corriente fuerte por la posibilidad de generar textos que son pura superficie, que no tienen contenido, ¿verdad? Lacanianamente, puro significado, ¿verdad? E incluso plantean una hermenéutica. Toda hermenéutica implica un desdoblamiento, un sumergirse en los fondos del texto. Implica, si la descripción es más derridiana de que en realidad no hay fondos sino pliegues, entonces implica un proceso de desplegar lo plegado, ¿verdad? Toda hermenéutica implica eso. Esto es plantear una hermenéutica de la superficie, en la que el texto es una pura lisura sobre la cual la interpretación, como un tatuaje, va marcando. Es como una marca sobre la piel. La metáfora del tatuaje, más bien marco la piel. Y entonces, pero esa marca de la piel, ahí hay dos versiones. Esa marca piel puede producir sentidos, son circunstanciales, erráticos, puramente lúdicos, o es una marca que se transparente y se borra, ¿no? Que eso es todo un tema de la semántica y de la semiótica frente a la posmodernidad, ¿no? El borrado, que es un problema derridiano también, ¿no? El borrado, el tachado, etc., ¿no? Ahora, yo creo que en realidad toda forma implica sentido y toda sensibilidad pone en juego un problema de sentido. Pero creo que también es importante procurar no deshacer la especificidad o la naturaleza de la sensibilidad, reconvirtiéndola de inmediato en sentido, en otros términos, en otro lenguaje. La imagen, la obra imagen, es plasticidad, y esa plasticidad es autónoma y propia. Reducir la plasticidad de la imagen a pura traducción de un sentido es perder de vista la naturaleza estética de la imagen. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron los semiólogos? Toda la tradición de Umberto Eco y toda esa banda, ¿no? Terminaron haciendo de la imagen un puro código. ¿Por qué? Si es puro código, entonces hay unas relaciones de forma-significado muy precisas, ¿no? Entonces hay todo, digamos, una enciclopedia, un léxico de asociaciones, forma, significado, que hacen de la imagen significado, concepto. Pero este exceso a veces tiende a reducir la valía irreductible de la plasticidad de la imagen, ¿cierto? Y me parece que esta reducción de la plasticidad
a puro sentido, a puro contenido, opera también como una reducción de la sensibilidad, ¿no? Entonces no importa la sensibilidad, importa que identifiques el significado de la obra que estás viendo. No importa, digámoslo como lo plantearía Susan Sontag, ya no hay erótica. Perdiste la erótica de la imagen. La imagen tiene su erótica, ¿no? El otro elemento clave que tú has planteado es el de la memoria y el olvido. Sí, yo creo que se juega, que la estética de la mirada se juega en esa relación entre memoria y olvido. Es siempre una tentativa de la memoria frente al olvido, pero sobre ella sobrevienen las paradojas, las perplejidades del olvido, de la pérdida de la memoria. El encuentro entre miradas del que hablaba hace un rato, de que puedo pensar la imagen como un encuentro entre miradas, como un diálogo o como un conflicto entre miradas, por lo general son miradas de distinto tiempo. Es casi extraordinaria la condición de las miradas imagen que pertenecen al mismo tiempo. Sí, digamos, si hacemos un análisis muy cuidadoso, bueno, nunca va a ser el mismo instante, porque incluso en el caso extremo que acabo de plantear a partir de Derrida, el pintor que está pintando, que está copiando a su modelo, está haciendo su trazo, pero cuando hace su trazo, el proceso de hacer su trazo es un proceso de distancia, digamos. Hay un lapso entre su trazo y el reparar sobre su trazo. Entonces ya no está en el instante mismo, ¿no? Pero podemos encontrar mayores o menores cercanías de la imagen. Por eso, por ejemplo, por eso las imágenes más remotas son siempre un desafío a su comprensión, a su interpretación, ¿no? Y yo creo que es interesante este planteamiento de los hermeneutas, de la mirada se enriquece cuando tiene horizonte. Entre menos horizonte tiene, es más pobre la mirada, ¿no? Y es la metáfora que utiliza Gadamer, es una metáfora visual. En la medida que yo tengo este objeto más cerca de mis ojos, menos puedo ver, realmente. Pero si lo alejo, puedo dimensionarlo y puedo apreciarlo mejor. Puedo tener un juicio y una experiencia mejor del objeto, más amplia, más rica. Para ellos, cercanía o lejanía de la mirada ante el objeto es tiempo. Me lo da el tiempo. ¿Qué es lo que me da el tiempo en esencia, me parece a mí? Me da la tradición de las miradas de los otros. Y entonces mi mirada ya no es solo mi mirada solipsista, cartesiana, sino que es una mirada comunitaria. En la medida que mi mirada crece en comunidad, es una mirada que tiene una apreciación más profunda, más plena de las cosas. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias por sus muy buenas preguntas.